Hola, mi nombre es Daniela Vargas y junto a mis compañeras Vanessa Arrieta y Daniela Suárez del grupo 4 vamos a presentarles el informe 1 del laboratorio de física 3. Es muy común encontrarnos con demostraciones de movimiento armónico simple en nuestro día a día, como por ejemplo el péndulo del reloj que está en tu casa, la sierra eléctrica y hasta el cepillo de dientes eléctrico. El día de hoy vamos a profundizar en el péndulo, que es un ejemplo clásico de movimiento armónico simple, ya que es un objeto que oscila en la acción de la gravedad. En este laboratorio vamos a investigar cómo variables tales como la longitud y la masa hacen que varíe el periodo del péndulo. El periodo es el tiempo que tarda en completarse una oscilación completa. Ahora a continuación lo que se hizo en la práctica. La fase 1 consistió en utilizar el péndulo reversible o físico, el cual es un objeto que oscila alrededor de un eje fijo sin que éste atraviese su centro de masa. En el laboratorio usamos el péndulo de Crater, el cual tiene dos bordes, H1 y H2, que son los ejes de suspensión. Además de esto, tiene dos masas que se pueden desplazar alrededor del péndulo. Primero utilizamos el péndulo poniendo la masa 1 fija arriba a una cierta distancia del H1, que debía ser una posición fija. Después posicionamos la masa 2, la cual se podía desplazar entre H1 y H2 en diferentes medidas. Se hicieron 8 intentos en total, en los cuales la masa 2 iba variando de 10 en 10 centímetros. Para cada intento se tomaron 3 tiempos. Estos 3 tiempos fueron contados con 10 oscilaciones completas del péndulo. Para el segundo caso invertimos el péndulo y la masa 1 estaba fija abajo también, y H2 también iba a variar desde arriba hasta llegar a H1, de 10 a 10 centímetros también. Se realizaron 8 intentos y se tomaron 3 tiempos por cada intento. En esta primera fase hablaremos del péndulo simple, un sistema que posee una masa colgante conocida como masa puntual, que oscila hacia adelante y atrás bajo la influencia de la gravedad. Por medio de este experimento buscamos estudiar el periodo de oscilación del péndulo, es decir, el tiempo que tarda en completar dicho ciclo de movimiento de manera completa y que depende únicamente de la longitud del péndulo y de la aceleración de la gravedad, por lo que es independiente de la masa colgante. Durante la aplicación de esta fase se determinaron 10 oscilaciones desde aproximadamente 10 grados. Se registraron los tiempos en los que la masa tardó en completar dicho número de oscilaciones y posteriormente se calculó un tiempo promedio para lograr así determinar el periodo mediante la ecuación periodo es igual al tiempo de oscilaciones promedio sobre el número de oscilaciones. Tal como se evidencia en nuestro informe escrito, se realizó una variación en la longitud del péndulo en diferentes casos, los cuales fueron promediados y a partir de esto se calculó el periodo de incertidumbre correspondiente a cada una de las diferentes longitudes que fueron calculadas. Por ejemplo, con la longitud de 0.1 metros, el tiempo promedio para las 10 oscilaciones fue de 6.45 segundos, lo que aplicando la fórmula correspondiente al periodo nos dio como resultado que el periodo en este caso fue de 0.645 segundos. Dicho proceso se realizó en cada una de las 8 longitudes que fueron estudiadas. Posteriormente se determinó la gravedad en cada uno de los casos a partir de la fórmula gravedad es igual a 4pi al cuadrado por la longitud del péndulo sobre el periodo al cuadrado. Continuando con el ejemplo anterior, para la longitud de 0.1 metros obtuvimos una gravedad experimental de 9.489 metros sobre segundo al cuadrado, siendo este el valor experimental en el caso de la gravedad. Finalmente, y a partir de los valores experimentales que se hallaron en cada una de las 8 longitudes, se calculó el porcentaje de error de cada valor experimental. Dicho porcentaje de error se calculó mediante la ecuación porcentaje de error es igual al valor absoluto del valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por 100. De esto se puede concluir que los errores varían dependiendo de la longitud y periodo que fue medido. Por ejemplo, para una longitud de 0.2 metros, el error fue de 0.70%, lo que indica que nuestra medición es bastante precisa. Por el contrario,
Para una longitud de 0.15 metros, el error fue algo mayor, alcanzando el 13.22%. Los datos correspondientes a cada una de las longitudes que fueron tomadas en el transcurso de la aplicación de esta fase del péndulo simple se pueden encontrar y evidenciar en nuestro informe escrito. En resumen, este experimento nos permitió validar cómo el periodo del péndulo simple depende de la longitud y cómo podemos utilizarlo para estimar la aceleración debido a la gravedad, siendo este un factor netamente independiente de la masa del objeto. Bueno, ahora es importante hablar sobre el análisis de resultado. Podemos ver que en esta primera parte encontramos los resultados obtenidos por el péndulo simple, en el cual podemos observar una gráfica en la cual se encuentran los puntos distribuidos y una interpolación lineal. También podemos observar la función que nos arroja esta gráfica y poder observar que forma una función lineal. También podemos encontrar el error porcentual, el cual se halla con la fórmula de valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por 100. Todo esto en valor absoluto. Teniendo en cuenta que el valor teórico de la gravedad en este caso es 9.81 metros sobre segundos cuadrados y el valor experimental es 9.63 metros sobre segundos cuadrados, podemos encontrar el error porcentual, el cual sería 1.08%. También es adecuado hallar la incertidumbre de este error. Para eso se utiliza, como ya lo vimos anteriormente, la desviación estándar. Y como este valor es una resta de un valor con incertidumbre con otro que no tiene incertidumbre, entonces se utiliza una ecuación y nos arroja como resultado más o menos 6.01%. Cabe recalcar que este error porcentual fue hallado con el promedio de las gravedades obtenidas en el tratamiento de datos. Bueno, ahora continuamos con el péndulo reversible. En este podemos ver una gráfica en la que se encuentran los dos periodos versus la distancia, teniendo en cuenta que T1 son los periodos para la posición H1 y T2 son los periodos para la posición H2. Al hacer una interpolación lineal para este caso nos da como resultado una función cuadrática. Podemos ver que es la que más se adecua a los puntos que tenemos de los periodos. Ahora bien, es necesario encontrar dónde se interceptan estas dos funciones, tanto la función del T1 como la función de T2. Para eso nosotros igualamos las funciones, despejamos y así obtenemos que los puntos donde se interceptan son 0.35 y 0.80. Procedemos a reemplazar estos dos puntos en las funciones ya tenidas para así hallar los periodos, por decirlo así, tanto el periodo 1 como el periodo 2. Bueno, ahora con estos datos obtenidos, que son 4.11 y 3.94, podemos hallar el periodo promedio. Entonces, dándonos como resultado que el periodo promedio sería 4.03 segundos. También podemos hallar la desviación estándar, la incertidumbre, utilizando la fórmula de ecuación estándar, lo que nos da como resultado más o menos 0.59. Ahora bien, podemos utilizar la ecuación de la gravedad para así hallar la gravedad experimental con estos datos. Tomando en cuenta que tenemos una distancia de 0.99 metros, entonces procedemos a reemplazar y tenemos que la gravedad es igual a 4pi cuadrado por 0.99 sobre el periodo al cuadrado, dándonos así como una gravedad de 9.69 metros sobre segundo cuadrado. Entonces hallamos el periodo y ahora procedemos a hallar el error porcentual, teniendo en cuenta que la gravedad teórica es 9.81 y que la gravedad experimental es 9.69. Esto nos arroja un resultado de 1.02%. Entonces, ahora vamos a cambiar la distancia. La distancia no va a ser 0.99 metros, sino que va a ser la suma de la distancia 1 con la distancia 2, siendo la distancia 1 0.80 y la distancia 2 0.35. Procedemos a hacer el mismo cálculo de la gravedad, lo que nos da un resultado de 10.42 metros sobre segundo cuadrado. También procedemos a hallar el error porcentual de esto, teniendo en cuenta, como ya lo dije antes, que la gravedad teórica es 9.81 y que la gravedad experimental es 10.42 metros sobre segundo. Esto nos arroja un resultado de un 8.06
de margen de error. Y ahora para concluir podemos observar que a la hora de hallar experimentalmente la gravedad podemos notar que el péndulo simple es, por decirlo así, más efectivo, ya que la gravedad va aumentando a lo largo que se va aumentando la longitud, tal como se explica en la teoría. Por otro lado, el péndulo reversible tiene errores un poco más altos, esto puede ser debido a errores en la medición o errores como tal en el sistema, dado que no se cumple con exactitud su teoría. Por eso, a la hora de utilizar la teoría, podemos ver que es más efectivo el péndulo simple que el péndulo reversible.